Una noche que mi esposo no estaba y me quedé sola en nuestra casa del pueblo, una bola de fuego se desplazaba justo al otro lado de nuestra pared de tablas. Algo quería entrar en nuestra casa. Estoy segura que era algo oscuro. Saludos comunidad del último huésped. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Margarita y les quiero platicar mi experiencia paranormal. Esto ya ocurrió muchos años atrás, cuando ni siquiera teníamos hijos. En aquel tiempo yo vivía en el pueblo con mi esposo Rosendo. Nuestra casa era como casi todas las del lugar, de adobe y con techo de tejas rojas. Solo la cocina estaba hecha de tablas de madera. Eso la hacía distinta porque por las noches, cuando se encendía el foco del patio trasero, la luz se colaba por las rendijas. Desde afuera cualquiera podía ver esas líneas iluminadas. A mí me gustaba mucho pasar tiempo en la cocina. Era mi espacio y siempre procuraba que todo estuviera en orden. Tenía mis ollas colgadas, mis tazas de café acomodadas y los platos bien apilados. También guardaba con cuidado las servilletas que usaba para las tortillas. Cuando terminaba de cocinar me gustaba limpiar el fogón y echarle agua al suelo de tierra porque así olía fresco y a tierra mojada. Ese aroma me daba mucha calma. Mi madre me había dicho en varias ocasiones que no era bueno hacer limpieza en la noche. Decía que uno podía traer cosas malas, pero yo lo seguía haciendo porque era cuando más tranquila me sentía. Mientras mi esposo dormía, yo arreglaba mi espacio y disfrutaba del silencio. Con el tiempo se volvió una costumbre. En ocasiones me quedaba un poco más tarde de lo normal. En una ocasión escuché un golpe fuerte contra la madera de la cocina. Me quedé quieta un momento y pensé que podía ser un perro. No le di mucha importancia y seguí con lo mío. Al poco rato se volvió a escuchar el mismo golpe. Esta vez fue más fuerte y ya no me sonó a perro. Parecía como si algo grande se hubiera aventado contra la pared. Pensé en una vaca porque tenían el peso suficiente para hacer sonar así la madera, solo que nosotros no teníamos en la propiedad. Dejé la escoba y salí al patio para mirar qué era. La luz del foco apenas alcanzaba la cerca de alambre que rodeaba la propiedad. Caminé despacio hasta la parte de atrás y revisé con cuidado. No había nada, solo se escuchaba el canto de los grillos y a lo lejos el murmullo del río que atravesaba el pueblo. Me quedé un rato parada observando. No había explicación para esos golpes. Regresé a la cocina tratando de convencerme de que tal vez había sido el aire o alguna rama que cayó sobre la madera. Me acuerdo bien de otra ocasión en la que me quedé un poco más tarde en la cocina. Ese día no era porque quisiera arreglar tanto, sino porque estaba esperando que se llenara la pileta que teníamos al lado del lavadero. El agua caía despacio y mientras tanto yo me puse a escoger los frijoles para el día siguiente. Esa era una costumbre que tenía, porque me gustaba dejarlos listos desde la noche para no andar con prisas en la mañana. Estaba sentada a la mesa de madera quitando las piedritas y lo que no servía. Me concentré en eso y lo único que se escuchaba era el chorro del agua y de vez en cuando algún grillo afuera. De pronto algo me llamó la atención. A través de las rendijas de la cocina vi una luz que se movió rápido en el patio. No era como la luz del foco, esa era blanca y fija. Esta otra era más anaranjada, parecía como si fuera fuego. Me quedé mirando sin moverme. La curiosidad me ganó, pero después de ese destello ya no vi nada más. Pasó un buen rato y la luz no volvió. Yo seguí sentada con los frijoles, aunque ya no me concentraba igual. Volteaba cada momento hacia las tablas por si lo volvía a ver. Cuando pensé que tal vez lo había imaginado, me levanté para revisar cómo iba la pileta. Caminé hasta la puerta y justo cuando estaba de pie, la luz pasó otra vez. Fue rápido, pero alcancé a verla bien. Lo que vi parecía como si alguien hubiera pasado corriendo con un palo encendido en la mano. Traté de asomarme desde la puerta, pero no vi nada más. Afuera estaba todo callado. Pensé que podía ser peligroso si realmente era fuego, porque atrás había pasto y corrales, así que salí al patio para mirar con cuidado. Caminé hasta la cerca, pero no vi nada. Todo estaba oscuro y en silencio. Esta vez no me quedé callada. Le conté a Rosendo lo que había visto. Me
escuchó con calma y salió a asomarse también. Revisó un poco el patio y me dijo que no veía nada raro. Según él, podía ser algún vecino que anduviera buscando una vaca que se le había salido, o algún perro que corrió con algo encendido. Aunque a mí esa explicación no me convencía mucho, yo estaba segura de lo que vi. Rosendo no quiso darle más importancia. Me dijo que no me preocupara y que terminara lo que estaba haciendo, que al día siguiente iría a preguntar si alguien había perdido algún animal. Al final ya no encontramos nada y la noche siguió tranquila. Yo acabé de escoger los frijoles y apagué todo para acostarme. Sin embargo, esa luz se me quedó grabada. Era un fuego que se movía rápido, como si alguien lo cargara. Una noche me tocó quedarme sola en la casa. No era tan tarde, serían como las 9, pero Rosendo no había regresado todavía. Se había ido a la huerta desde la tarde y pensé que quizás se quedó platicando un rato con sus amigos. Él acostumbraba a hacerlo de vez en cuando. Yo ya estaba acostumbrada a que llegara más tarde cuando se entretenía. Para no estar sola sentada, me puse a doblar la ropa que había dejado en la cama y después pasé a la cocina para tapar la cena. Esa vez solo yo había comido, así que nada más recogí un poco lo que había quedado. Mientras hacía eso, la luz volvió a aparecer. Primero pasó rápido por el patio, igual que las veces anteriores. Yo la vi de reojo y me detuve. Luego se movió con más fuerza, como si alguien hubiera corrido con ella en la mano, pero realmente muy rápido. Me quedé viendo un buen rato sin salir porque estaba sola y me dio desconfianza. Aunque el pueblo era chico y casi todos nos conocíamos, no dejaba de sentirme incómoda. La luz siguió apareciendo varias veces, no sé si fueron 5 o 6, pero iba y venía como si alguien estuviera jugando con ella, hasta que de repente se quedó quieta. Con cuidado me asomé entre las rendijas de las tablas. Se miraba como una bola de fuego a lo lejos, más allá de la cerca de alambre, pero todavía cerca de la casa. Me quedé observando. No se movía nada, pero al poco rato vi que empezó a acercarse. Se movía hacia la casa, solo que lo raro era que no alumbraba nada a su paso. Ni el monte, ni la cerca, ni el suelo. Solo brillaba sola, como si no iluminara alrededor. Eso fue lo que me hizo dudar todavía más. La bola de fuego se fue acercando, hasta que de pronto tocaron la puerta. Nuestra puerta ni siquiera tenía seguro. Solo la amarrábamos con una cuerda gruesa para que no se abriera con el aire. Sentí como me temblaban las manos. Me quedé quieta sin querer moverme, pero los golpes en la puerta seguían. Primero despacio y luego cada vez más fuerte, hasta que parecía que querían tirarla. La cuerda se fue aflojando con los jalones y yo sentí que en cualquier momento se abriría. Fue en ese momento que escuché una voz. Era voz de hombre, pero no sonaba normal. Parecía una voz ya de viejo, gruesa y rara, como si hablara desde dentro de un barril. Yo pregunté quién era, tratando de que no se me notara el miedo. No hubo respuesta. Solo escuchaba los golpes y veía a través de las rendijas el brillo del fuego afuera. Los golpes siguieron con más fuerza, tanto que la puerta se movía y yo pensaba que en cualquier momento se iba a caer. Fue que alcancé a mirar una figura. Era un hombre alto que sostenía un palo con fuego en la punta. Lo raro era que no podía verle la cara. Se alcanzaba a notar su ropa, parecía negra y vieja, como si llevara varias prendas encima, todas rotas o gastadas. En la cabeza traía algo. Yo creí que era un sombrero porque la sombra no dejaba ver más. Me quedé paralizada. No sabía si abrir o quedarme ahí callada. Lo único que pensé fue que no era posible que alguien hubiera corrido tan rápido con un palo encendido. No tenía sentido. Yo me sentí demasiado incómoda, con una desesperación que no sé cómo explicar. No entendía qué hacía ese hombre afuera de mi casa a esa hora, ni por qué golpeaba con tanta insistencia. Solo recuerdo que me quedé en silencio, deseando que Rosendo llegara pronto. Cuando la puerta ya no resistió más, se abrió de golpe y yo me quedé pegada en una esquina de la cocina. Sentí que las piernas no me respondían, como si estuvieran clavadas al piso.
Lo primero que vi fue que alguien se asomó. Era un hombre, o al menos eso parecía. Tenía la cara muy vieja, arrugada, pero no como una persona de edad, sino como si la piel se le estuviera cayendo. Le colgaba horrible, sin fuerza, como si ya no pudiera sostenerse de nada. Sus ojos eran lo peor. Eran negros, grandes, y me miraban fijo. Yo grité con todas mis fuerzas, pero ni así sentí que mi voz fuera suficiente para sacarlo de ahí. El hombre entró con el palo encendido en la mano. El fuego alumbraba un poco, pero lo hacía ver todavía más espantoso. Sentí que me veía directo, que no quitaba los ojos de encima de mí. Su altura era mucho mayor que la de cualquier hombre del pueblo. Tenía la ropa oscura, casi negra, como la de un alacrán, y estaba toda desgarrada. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. El hombre empezó a mirar alrededor, como observando cada rincón de mi cocina. Movía la cabeza de un lado a otro, pero su cuello era demasiado largo, demasiado suelto. Se doblaba de una forma que no era natural. Me pegué contra la pared y no dejaba de gritar, pero los gritos se perdían en la misma cocina. Jamás me había sentido tan aterrada. Esa cosa se inclinaba un poco, su cuello se ladeaba y hacía un movimiento lento, como si se fuera a quebrar. El olor empezó a hacerse insoportable. Era un olor a quemado, pero no como el del fogón, ni como cuando se quema leña. Era un olor mucho más fuerte, como si estuvieran quemando carne o algo podrido. Cada respiración que daba me revolvía el estómago. Él giró su rostro hacia mí. Los ojos negros brillaban con el reflejo del fuego, y lo peor fue que me habló. Me preguntó por mi esposo. Me quedé paralizada, no sabía qué responder. Sentí como si la voz se me hubiera ido de golpe. Volvió a repetir que buscaba a Rosendo. Dijo que tenía días buscándolo, pero que nunca lo encontraba. Lo decía con calma, con esa voz grave, y mientras tanto el fuego en la punta del palo seguía encendido, sin apagarse. No podía entender por qué preguntaba por mi marido, ni por qué había llegado justo a mi casa. El hombre no me quitaba los ojos de encima, pero tampoco se movía rápido. Lo hacía despacio, como si quisiera que yo me diera cuenta de cada uno de sus gestos. Yo solo pensaba que en cualquier momento se me iba a venir encima. Sentía el sudor bajándome por la espalda, frío, helado y las piernas flojas. De pronto se quedó callado. Me miró otra vez y sin decir nada más se dio media vuelta. Se giró muy lento, con ese cuello extraño que parecía alargarse, y comenzó a caminar hacia la salida. El fuego iluminaba su silueta y la ropa oscura que colgaba como trapos viejos. Cada paso que daba hacía que el olor a quemado llenara más la cocina. Yo no esperé a que saliera. En cuanto vi que estaba de espaldas, corrí como pude hacia la puerta que daba a la casa. Sentía que mis pies se hundían en la tierra, pero logré llegar. Abrí de un tirón, casi llorando, y cerré con todas mis fuerzas. El corazón me latía tan rápido que sentía que se me iba a reventar. Lo dejé en la cocina, sin atreverme a mirar otra vez por las rendijas. Esa fue la peor noche de mi vida. Nunca me había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Esa noche, cuando por fin llegó Rosendo, yo todavía estaba temblando. Apenas lo vi entrar, me le fui encima llorando. Le conté todo lo que había pasado, desde los golpes en la puerta hasta el momento en que aquel hombre entró a la cocina con el palo encendido en la mano. Rosendo no me interrumpió, solo me escuchó con calma, como era su manera, pero de todas formas salió a revisar los alrededores de la casa. Yo me quedé detrás de él, aunque no quise salir al patio. Él dio una vuelta alrededor de la cocina y después volvió. No encontró nada. Lo único raro fue que el olor a quemado seguía en el aire. Mi marido me dijo que quizá había quedado prendida alguna brasa en el fogón, pero yo sabía que no era así porque yo misma lo había apagado. El resto de la noche no hablamos mucho más. Yo me quedé en silencio pensando una y otra vez en lo que me había preguntado aquel hombre, porque no se me salía de la cabeza. ¿Por qué buscaba a mi esposo? ¿Qué quería con él? Esa pregunta se me repitió toda la semana. Cada día le pedí a Rosendo que se cuidara,
que no anduviera solo en las huertas y que no regresara tan tarde, porque yo no quería quedarme sola en la casa. El miedo me tenía siempre alerta. Ya no me atrevía a arreglar las cosas como antes ni a escoger los frijoles por la noche. Apenas oscurecía me metía a la casa, siempre cerca de mi esposo. Si él iba a algún lado, yo quería acompañarlo, aunque a veces me decía que no me preocupara, que nada iba a pasar. Pero ya no podía estar tranquila. Pasaron unos días así hasta que una tarde llegaron con la noticia que me destrozó la vida. Rosendo había estado trabajando en la huerta con otros hombres. Me dijeron que subió a un árbol para cortar unas ramas y que de repente cayó. No fue una caída normal, porque los que estaban con él contaron que al tocar el suelo empezó a retorcerse, como si estuviera sufriendo un ataque. Quedó ahí tirado y en cuestión de minutos dejó de moverse. Lo llevaron al doctor del pueblo, pero ya no tenía pulso. Cuando escuché eso sentí que el mundo se me acababa. No podía creerlo. Apenas hacía unos días que ese hombre extraño había venido a mi cocina preguntando por él, y ahora Rosendo estaba sin vida. En mi cabeza no había otra explicación más que aquella presencia se lo había llevado. Por más que intentaba convencerme de que había sido un accidente, la idea regresaba con más fuerza. Por eso lo buscaba, por eso preguntaba por él. Yo estaba recién casada, todavía soñaba con formar una familia, con tener hijos, y de pronto me quedé sola, sin nada. Era un dolor tan grande que no sabía cómo seguir adelante. Lo peor era que no me podía sacar de la mente la imagen de ese hombre alto, con la piel colgándole y con ese fuego en la mano. Era como si lo siguiera viendo cada noche. Durante muchos años esa visión me atormentó. Tenía pesadillas. Despertaba con el corazón acelerado y con la sensación de que alguien estaba afuera. No podía imaginarme volver a casarme. No me veía compartiendo mi vida con otra persona porque en mi mente todavía estaba Rosendo y todo el misterio que lo rodeaba. El tiempo pasó. Fueron casi 10 años en los que viví sola, dedicada a mis labores y tratando de salir adelante. Al final conocí a un hombre bueno, alguien que me quiso y me ayudó a volver a sonreír. Con él tuve 2 hijos, que son lo más valioso que la vida me dio. Pero nunca me volví a casar, ni siquiera quise que me dijeran esposa otra vez. Algo dentro de mí quedó marcado con lo de Rosendo y jamás se borró. A veces mi mente se pone a divagar y me pregunto muchas cosas. Tal vez Rosendo estaba metido en algo que yo nunca supe, porque jamás había escuchado de un suceso como aquel en el pueblo. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo ese olor a quemado y esa voz gruesa preguntando por mi esposo, siento el mismo miedo que aquella noche. Es un recuerdo que no se va y que me acompañará hasta el final de mis días. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. En mi pueblo se creía que un ranchero había dado a su hija como ofrenda. Esto a cambio de que el hombre tuviera riquezas y buen ganado. En un comienzo creí que eran inventos de mi abuelo, pero con el pasar del tiempo todo empezó a tener sentido. Saludos comunidad del último huésped. Les quiero contar la horrible experiencia que vivió mi abuelo cuando era joven. Se las contaré en primera persona para que la historia sea mucho más fácil de seguir. Me llamo Joaquín y quiero contar lo que recuerdo de cuando era joven, hace ya casi 60 años. En ese tiempo yo vivía en un pueblo en la sierra donde la vida era sencilla, pero siempre corrían rumores de todo tipo. La gente se conocía entre sí y no había secretos que duraran mucho. Desde que tengo memoria siempre se hablaba de un hombre llamado Cosme, un ranchero que parecía tenerlo todo. Fue un señor de carácter duro, de esos que imponen respeto solo con la mirada. Muchos decían que esa forma de ser fue lo que lo ayudó a salir adelante, porque cuando era joven no tenía nada. Con el tiempo logró levantar su rancho y sus cosechas en la sierra, y poco a poco se hizo de dinero y de fama. Cosme tuvo muchos hijos, eran 10 en total, todos de la misma mujer. Pero no todos estaban vivos. De hecho, había muchas tragedias alrededor de ellos. Ya cuando yo estaba en mi juventud, los hijos ya eran grandes. El menor tendría como 20 años.
En el pueblo la gente hablaba bien de él porque tenía dinero, pero también había quienes decían cosas oscuras. El rumor más fuerte era que Cosme había entregado a su hija menor a entes oscuros, y que por eso la muchacha perdió la vida muy joven, apenas a los 15 años. Yo nunca la conocí. Esa versión se repetía mucho porque desde pequeña ella siempre tuvo problemas de salud, aunque algunos aseguraban que lo raro comenzó cuando Cosme empezó a tener fortuna. Antes de que el señor tuviera dinero, la gente casi no lo volteaba a ver. Su rancho no tenía trabajadores, apenas sobrevivía con lo poco que sembraba. Pero conforme fue creciendo su riqueza, las personas se acercaron a él en busca de trabajo. Fue entonces cuando notaron a la niña. Dicen que la descuidaban bastante. Yo mismo escuché de personas mayores que ella andaba corriendo sola por los alrededores del rancho, como si no hubiera quien la vigilara. A veces parecía que ni la bañaban, y a comparación de sus hermanos menores, que andaban bien vestidos y cuidados, ella se veía dejada. Mi padre contaba que en aquellos tiempos la niña sufría regaños por cualquier cosa. La veían salir descalza al monte y no volvía hasta la tarde, y en ese entonces no tendría ni 7 años. No era común que un niño tan pequeño anduviera así, pero con ella parecía que a nadie le importaba. Mientras tanto, Cosme seguía levantando su fortuna. Compraba ganado, tierras y contrataba a hombres que trabajaban para él en el campo. Su esposa se concentraba más en los otros hijos, sobre todo en los que nacieron después, y la mayor quedaba rezagada. Muchos trabajadores decían que la pequeña se acercaba a ellos solo para observar. A veces los seguía por los senderos y de pronto se escondía entre los árboles. No hablaba mucho, apenas sonreía o corría cuando notaba que alguien la miraba. Conforme fueron pasando los años, la gente que trabajaba en el rancho empezó a darse cuenta de que la niña no se comportaba como los demás. Era común escuchar comentarios entre los peones. Con el tiempo comenzó a mostrar actitudes que inquietaban. Algunos decían que la pequeña estaba cada vez más confundida. La veían hablar sola en medio del campo, como si estuviera platicando con alguien invisible. En otras ocasiones se ponía a gritar de la nada, sin motivo aparente, y esos gritos se escuchaban hasta el corral. Había días en que parecía más molesta de lo normal. Se enojaba con cualquiera, les arrojaba piedras a los trabajadores o corría detrás de los animales como si quisiera asustarlos. Alguien podría pensar que eso era travesura de un niño, pero quienes estaban cerca de ella notaban que era diferente. Sus cambios de ánimo eran bruscos. De repente parecía tranquila y de pronto se transformaba en una niña llena de rabia. No siempre era así. A veces se le podía ver jugando sola en el patio, dibujando figuras en la tierra con un palo o recogiendo flores secas. Incluso en ciertos momentos parecía una niña normal. Saludaba a los trabajadores o les preguntaba qué estaban haciendo. En el pueblo se decía que su madre no tenía paciencia con ella. La trataba con frialdad, y eso mismo se fue pasando a sus hermanos menores. Aunque vivían todos en el mismo rancho, los muchachos no querían juntarse con la pequeña. Cuando lo hacían era solo para tirarle tierra o piedras, como si fuera una especie de juego cruel. Su madre nunca los regañaba por eso. Al contrario, decía que eran cosas de niños y que no había de qué preocuparse. Pero los trabajadores que presenciaban esas escenas sabían que no era un juego, porque la niña terminaba llorando. Las habladurías crecieron cuando empezaron a correr historias sobre lo que decía el mismo Cosme cuando tomaba en la cantina. Algunos aseguraban que en más de una ocasión, ya entrado en copas, confesaba que había entregado el alma de su hija a un ser oscuro. Decía que esa criatura se le apareció un día en el monte y le ofreció fortuna a cambio de ella. La pequeña ni siquiera había nacido, pero él aseguraba que no era su hija y que nunca la quiso. Eran palabras muy duras. En un pueblo chico no pasaban desapercibidas. Los hombres que lo escuchaban tal vez no le creían del todo, pero repetían esas frases hasta que llegaron a oídos de todos. Con el tiempo la historia tomó fuerza y muchos comenzaron a pensar que el extraño comportamiento de la niña era consecuencia de eso. Los gritos repentinos, las risas solitarias, las persecuciones detrás de los animales.
Todo se fue empeorando cuando la niña cumplió los 10 años. Era muy triste verla porque a esa edad lo normal era que anduviera corriendo y jugando, pero en su caso parecía enferma. Su piel estaba más pálida cada día y en ocasiones se le notaba débil, como si no tuviera fuerzas. Pasaba largos ratos sentada en una mecedora de madera, con la cabeza recostada hacia un lado y la boca entreabierta, mirando fijamente hacia la nada. No respondía si alguien le hablaba y era como si estuviera perdida en su propio mundo. Sus hermanos aprovechaban esos momentos para molestarla. Le tiraban tierra o le jalaban el cabello, y era común escuchar sus risas mientras lo hacían. Algún trabajador se atrevía a regañarlos porque los padres no decían nada. Era una situación dolorosa. Parecía que la trataban como a un animal. Es cierto que eran niños también, pero su crueldad se notaba. Para muchos que vivían de cerca el día a día del rancho, resultaba difícil ver cómo la pequeña recibía ese trato sin que nadie la defendiera. Hubo una temporada en la que su comportamiento cambió de manera notable. Comenzó a gritar con miedo, como si viera algo que los demás no podían ver. Esos gritos se escuchaban por toda la casa y alcanzaban los corrales. La mujer que trabajaba limpiando en el rancho fue la primera en comentar lo que ocurría. Decía que la niña parecía asustada todo el tiempo, que ya no quería salir de la casa y prefería quedarse encerrada. En ocasiones la encontraban escondida debajo de la cama, temblando y con los ojos muy abiertos. Decía que había un hombre con cara de perro que la quería llevar lejos. No se trataba de un berrinche, porque su reacción era de verdadero terror. Se retorcía y se aferraba a lo que encontraba, como si luchara contra algo que solo ella veía. La madre de la niña reaccionaba de la peor manera. En lugar de intentar calmarla o protegerla, se molestaba y la sacaba casi arrastrando de debajo de la cama. La jalaba con fuerza hasta dejarla de pie en el patio, aunque la niña seguía llorando y suplicando que no la llevaran afuera. Los gritos se escuchaban por todo el rancho, y los trabajadores, aunque no entendían lo que ocurría, comentaban entre ellos que parecía como si la mujer quisiera hacerla sufrir a propósito. Esa escena se repitió varias veces. La pequeña gritaba que veía al hombre con cara de perro rondando la casa o mirándola desde el monte cercano. Decía que él le hablaba en voz baja, que le prometía llevársela si se dejaba. Los peones se miraban incómodos, sin saber qué pensar. Algunos opinaban que eran imaginaciones propias de una niña enferma. Otros aseguraban que algo raro había en esas palabras. Con el tiempo la pequeña comenzó a mostrar síntomas que la gente en su momento llegó a creer que podían ser de una posesión. La señora que trabajaba haciendo la limpieza en el rancho en ocasiones llevaba a su hija para que la ayudara en las tareas más sencillas. Fue ella quien empezó a comentar lo que veía. Decía que había ocasiones en las que la niña se comportaba como si fuera un bebé. La encontraba gateando por la casa, con las manos y las rodillas lastimadas por arrastrarse en el suelo, y que no quería ponerse de pie aunque le insistieran. Además de eso, la señora contaba que la niña tenía episodios en los que se jalaba el cabello con fuerza. Se quedaba en un rincón tirando de él, como si quisiera arrancárselo. Eran ataques repentinos que nadie entendía. A veces empezaba tranquila y en un instante cambiaba por completo. Una vez la mujer de la limpieza relató que estaba barriendo los cuartos cuando escuchó un llanto que venía de debajo de la cama. Se asomó y encontró a la pequeña escondida ahí. La niña estaba encogida, cubriéndose el rostro con las manos y llorando sin parar. Entre sollozos decía que tenía miedo, que el hombre con cara de perro no la dejaba salir. La mujer le preguntó dónde estaba ese hombre, y respondió que estaba ahí con ella, debajo de la cama, abrazándola. La llamó varias veces para que saliera, pero la pequeña no quiso. Al contrario, de pronto comenzó a gritar y a reírse al mismo tiempo en una mezcla extraña. En cuestión de segundos, empezó a golpearse contra la base de la cama. El mueble se movía por los azotes, y los golpes eran tan fuertes que parecía que se iba a lastimar de verdad. La mujer asustada llamó a la madre porque temía que la niña se hiciera daño, pero lejos de ayudar la situación empeoró. La madre entró al cuarto molesta,
Se agachó y sacó a su hija arrastrándola del brazo. En lugar de mostrar preocupación, le gritaba que era una bruja. Los trabajadores que estaban cerca escucharon los gritos y se quedaron en silencio. Después de arrastrarla hasta afuera, la madre la llevó al patio y la sentó bajo un árbol. La niña se quedó llorando ahí toda la tarde, sin que nadie se acercara a consolarla. Sus sollozos eran tan fuertes que se escuchaban en distintas partes del rancho. Los peones que estaban cuidando el ganado o trabajando en los corrales no podían evitar mirar hacia donde estaba. Nadie se atrevía a intervenir. Fue duro para muchos escuchar esos llantos. La imagen de ella sentada bajo el árbol, con el rostro lleno de lágrimas y las rodillas marcadas, se quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. La mezcla de miedo y abandono era evidente, y aunque algunos quisieran hacer algo, sabían que en esa casa todo dependía de los padres, y que ellos no permitían que nadie opinara. Lo raro estuvo en que la gente que trabajaba ahí comentaba que el ambiente no era normal. Decían que se sentía un peso en el cuerpo, ya fuera dentro de la casa o en los alrededores. Algunos aseguraban que después de pasar varias horas en el rancho, les daban dolores de cabeza sin explicación. Los trabajadores más cercanos al patrón llegaron a darle consejos. Le decían que llevara a su hija con un médico, que tenían dinero suficiente para que la vieran en la ciudad. Había quienes le recordaban que si ya había logrado tantas cosas materiales, también podía gastar en la salud de su niña. Pero Cosme nunca quiso. Escuchaba en silencio, a veces cambiaba de tema o simplemente los miraba sin responder. Lo cierto es que no daba señales de preocuparse. Otros, en cambio, recomendaban acudir con un curandero. Decían que lo de la niña no era normal y que quizá había algo que se podía hacer con rezos o remedios tradicionales. Más de uno se ofreció a llevarlos, a acompañarlos hasta donde vivían esas personas que sabían tratar males raros, pero la familia nunca dio el paso. Respondían que sí lo harían, pero nunca cumplían. Lo más comentado entre los trabajadores era lo que ocurría cuando la familia bajaba al pueblo. Se llevaban a todos sus hijos, bien vestidos, caminando juntos, pero a ella la dejaban amarrada a un árbol en el rancho. Le pedían a los hombres que se quedaban trabajando que la cuidaran, pero siempre aclaraban que no la desataran bajo ninguna circunstancia. Era triste porque en esos momentos, cuando su familia no estaba, la niña parecía más tranquila. Si alguien se acercaba a hablarle, ella respondía con educación. A veces sonreía, incluso hacía preguntas simples o intentaba jugar con lo poco que tenía a su alcance. Aunque estuviera atada, se las ingeniaba para entretenerse, como arrancando las hojas del suelo o canturreando algo bajito, como si la ausencia de su madre y de sus hermanos le diera un respiro. Aún así, era evidente que estaba enferma, su aspecto lo mostraba. Su piel se veía apagada, la cara delgada y sus ojos hundidos. Tenía gestos de cansancio, como si cualquier cosa la agotara. Y lo que más notaban los trabajadores era la tristeza en su expresión. No era una niña que irradiara alegría, al contrario, parecía marcada por la soledad. Los que fueron testigos de todo eso nunca lo olvidaron. Pero en ese tiempo nadie se metía en cómo criaban a los hijos los demás. Lo que pasaba dentro de cada casa se respetaba, aunque se viera mal desde afuera. Se limitaban a obedecer las órdenes del patrón y a callar lo que veían. La imagen de ella atada a un árbol mientras su familia bajaba al pueblo quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. Era una escena difícil de asimilar. Una persona con la mirada perdida, intentando sonreír si alguien se acercaba, mientras su cuerpo mostraba señales claras de debilidad. La muchacha falleció cuando tenía 15 años. Fue un golpe duro para algunos de los trabajadores que habían estado cerca de ella, porque a pesar de lo extraño de su comportamiento y de todo lo que se decía, no dejaba de ser una niña. Se fue sin haber recibido el cuidado que muchos opinaban que merecía. En el pueblo se comentaba que su final estaba escrito desde que su propio padre había dicho aquellas palabras en la cantina, que no era su hija y que nunca la había querido. Lo que vino después fue todavía más extraño. En los años siguientes, parecía que una nube negra se había sentado sobre el resto de los hijos de Cosme.
Poco a poco fueron cayendo en desgracia de distintas formas. Algunos comenzaron a enfermar sin razón aparente. Eran jóvenes, fuertes, pero de repente se debilitaban y tenían malestares que no parecían tener cura. Otros ya más grandes empezaron a pelearse entre ellos por dinero, tierras o propiedades. Las discusiones eran frecuentes incluso frente a la gente. También hubo quienes simplemente no encontraron rumbo en la vida. Pasaban los días sin hacer nada, viviendo del dinero de su padre, sin trabajar ni buscar cómo valerse por sí mismos, acostumbrados a recibir todo sin esfuerzo. Al final de los 10 hijos que tuvo Cosme, solo 1 o 2 resultaron ser personas de provecho. Los demás se quedaron perdidos en la sombra de lo que había ocurrido con su hermana. La gente del pueblo decía que todo eso era consecuencia del pacto que supuestamente había hecho el Señor, que su riqueza había sido conseguida a un precio demasiado alto y que ese precio lo estaban pagando sus propios hijos. Aunque Cosme siempre tuvo dinero, ganado y trabajadores a su mando, lo que nunca tuvo fue paz dentro de su familia. Esa era la diferencia. En las pláticas de las tardes, mientras los viejos se reunían a charlar, se repetía la misma idea. Aquella niña había sido sacrificada en vida, que nunca recibió amor ni cuidado. Ahora todo lo malo que sucedía en el rancho era parte de ese castigo. Nunca lograron ser una familia unida y al contrario, daba la impresión de que cada año las cosas se ponían peores. Al final Cosme partió con dinero en los bolsillos y propiedades en sus manos. Nunca le faltó nada en ese sentido, pero lo que nadie se quería imaginar era cómo había estado su conciencia. Tampoco la de su mujer, porque en el fondo sabían todo el mal que le habían hecho a esa hija. El recuerdo de sus gritos, de su miedo y de su tristeza quedó marcado en quienes fueron testigos. Y muchos creían que esa sombra nunca se fue del rancho, que siguió acompañando a la familia como una deuda que no podía pagarse con nada. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas y que así nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Cuando mi abuela se fue de este mundo, mi tía se adueñó de todo lo que era de ella. Y es que mi padre nunca hizo nada, él no quería problemas con nadie. Pero mi tía Erika se llevó cadenas de oro, joyas y todo lo que pudiera tener un valor. Esto a mí me molestó mucho. Y no porque estuviera peleando las cosas materiales, sino porque cuando mi abuelita estuvo grave, mi tía nunca estuvo presente. Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Gutiérrez y quiero contar algo muy personal. Cuando mi abuelita falleció, yo tenía 20 años y fue un momento muy difícil en mi vida. Ella y yo éramos muy cercanos. Siempre me recibía en su casa con un plato de comida o con una plática larga en la que me aconsejaba. Era alguien que me escuchaba y me hacía sentir tranquilo. Por eso cuando se fue me dolió tanto. Al entrar a la universidad me mudé a un municipio que quedaba como a 3 horas de mi pueblo. Al principio intentaba ir seguido, pero conforme avanzaba el semestre se me complicaba mucho. Tenía clases incluso los sábados y casi no me quedaba tiempo libre. Yo hubiera querido estar en el pueblo más seguido, pero no se podía. Además, la relación con mis padres no era buena y eso me hacía evitar regresar. No me sentía cómodo en la casa donde crecí, así que lo poco que iba era para ver a mi abuelita. Cuando me enteré de que estaba enferma, hice todo lo posible por visitarla. Pedía permisos en la escuela, aunque algunos profesores no me los querían dar. A veces me decían que si faltaba perdería puntos en las materias y era frustrante. No me importaba tanto lo académico en esos días, porque lo único que quería era estar a su lado. Recuerdo que una de las últimas veces que la vi estaba muy débil, pero todavía me sonrió. Esa imagen se me quedó grabada porque yo trataba de mostrarme fuerte, aunque por dentro tenía un nudo en la garganta. Unas semanas después llegó la noticia que no quería escuchar. Mi abuelita había fallecido y sentí que el mundo se me venía encima. Fue una temporada oscura y pesada. Aunque sabía que era ley de vida, me dolió demasiado. Me cuestionaba por qué no había pasado más tiempo con ella, aunque en el fondo sabía que había hecho lo que estaba a mi alcance.
Lo que más me dolió después de su partida no fue solo la ausencia. A la semana de haber fallecido llegó mi tía Erika y empezó a llevarse las cosas de valor de la casa de mi abuelita. Se llevó el oro y algunos objetos que ella había guardado toda su vida. Eso me partió el corazón porque esa tía nunca estuvo al pendiente cuando mi abuelita estaba enferma. No iba a visitarla y no la cuidó en los momentos más difíciles. Sin embargo, apenas partió fue la primera en aparecer para quedarse con lo que podía. Yo me llené de coraje y le comenté a mi papá que le dijera algo. Le pedí que pusiera un alto, pero él no quiso problemas. Solo me dijo que su hermana siempre había sido así y que era mejor no meterse. Eso me molestó más porque sentí que no le importaba. Para mí no era cuestión de dinero ni de cosas materiales, era el respeto a la memoria de mi abuelita. En una ocasión le mandé un mensaje a mi tía. Le dije que lo que había hecho no estaba bien, que era injusto. Ella me respondió indignada diciendo que seguramente yo quería quedarme con el oro y que por eso me estaba quejando. Eso me hizo enojar todavía más porque no era cierto. Yo nunca pensé en quedarme con nada. Lo único que me dolía era que ella actuara de esa manera tan egoísta. Era como si me juzgara con maldad sin conocer lo que sentía en ese momento. Pasaron los días y el ambiente en la familia se puso frío. Cada quien trataba de seguir adelante, pero yo no dejaba de pensar en mi abuelita. En las noches rezaba como ella me había enseñado desde niño. Quería creer que esas oraciones le llegaban de alguna forma y que ella sabía lo mucho que la extrañaba. Esos rezos me daban un poco de paz, aunque el vacío no desaparecía. Una noche tuve un sueño que hasta el día de hoy recuerdo con claridad. Estaba en la casa de mi abuelita, justo en la parte donde estaba el baño y a un lado la lavadora. En el sueño ella aparecía del otro lado de la ventana y me hablaba como si nunca se hubiera ido. Me decía que ahí había un regalo para mí, que lo buscara. Lo había dejado para que yo lo encontrara. Su voz sonaba tranquila y sus palabras se me quedaron grabadas. Me desperté de golpe y sentí un vacío extraño. Tardé algunos segundos en darme cuenta de que todo había sido un sueño. La sensación fue tan fuerte que me puse a llorar, porque por un momento creí que mi abuelita seguía viva. Cerré los ojos y deseé volver a dormirme para escucharla de nuevo, pero ya no pude. Esa madrugada me quedé con la mirada perdida en el techo, con el corazón apretado, sin saber por qué había soñado eso. Durante el día no dejaba de pensar en lo que había visto. La imagen de ella en la ventana se repetía en mi cabeza. Sentía que no podía ignorarlo, que había algo escondido en esas palabras. En la tarde se lo comenté a mi papá. Le dije que quería ir a la casa de su madre, que necesitaba revisar. Él me miró serio, no dijo mucho, pero al final accedió a llevarme. La casa llevaba varias semanas cerrada y nadie había entrado desde mi tía. Cuando llegamos abrí la puerta con cierto temor. El silencio era pesado y todo olía a encierro. Caminé directo hacia el baño porque era lo que recordaba con más claridad del sueño. Revisé primero la ventana, pasé las manos por el marco de madera, pero no encontré nada. Luego me agaché junto a la lavadora y busqué debajo. Moví algunas cosas viejas, pero tampoco había nada. Entré al baño y empecé a observar cada rincón, aunque todo parecía estar en su lugar. Mientras revisaba, sentía un peso en el pecho. Era como si supiera que no estaba ahí por casualidad. Tenía la idea fija de que debía encontrar algo, aunque no tuviera claro qué buscaba exactamente. Me quedé quieto unos segundos tratando de recordar con detalle las palabras en el sueño. Decía que ahí había dejado un regalo para mí. Levanté la mirada y noté que en la parte de arriba del inodoro había como una repisa de tabla. Era un espacio pequeño, donde solían guardarse cosas viejas. Me subí con cuidado y empecé a mover papeles amarillentos y pedazos de cartón. Estaba a punto de rendirme cuando en la esquina encontré una cajita, no más grande que una taza de café. El corazón se me aceleró al tomarla. Era de madera y estaba un poco polvorienta. La abrí con las manos temblorosas y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Había una cadena de oro con una cruz muy bonita, un rosario y un anillo grueso. Los reconocí de inmediato porque en algún momento de mi infancia los había visto en manos de mi abuelita.
Eran suyos, no tenía ninguna duda. En ese instante me quedé quieto, mirando las cosas como si no fueran reales. Era imposible no relacionar el hallazgo con el sueño. Sentí que ella me había guiado hasta ese lugar para entregarme lo que quería dejarme. Las lágrimas me llenaron los ojos y mi cuerpo empezó a temblar. No sabía si reír o llorar, pero lo que sí sabía era que en ese momento me sentí acompañado por ella. Llamé a mi papá y le mostré lo que había encontrado. Se quedó en silencio un rato, observando cada objeto con atención. Yo no podía dejar de llorar. Le dije que mi abuela me había hablado en sueños y que por eso estaba ahí. Para mí no había otra explicación. Era como si ella no se hubiera querido ir sin antes darme algo especial. Guardé la cadena, el rosario y el anillo con mucho cuidado. Más que objetos, eran un recuerdo vivo de mi segunda madre. Con el paso del tiempo terminé la universidad. Fue un proceso largo y pesado, pero lo logré. Ese día, cuando recibí mi título, decidí usar la cadena que había encontrado en la casa de mi abuelita. Sentía que era la manera de tenerla conmigo en ese momento importante. Al poco tiempo en la comida, mi tía Erika me vio con la cadena puesta. Apenas la reconoció, se me acercó con una cara de molestia. Me preguntó de dónde la había sacado y me dijo que esa cadena era de su madre, que ella la había buscado por todos lados pero nunca la encontró. Escucharla me causó una rabia que no pude ocultar. Hablaba como si esa cadena le perteneciera por derecho, cuando yo recordaba perfectamente que había sido la primera en llevarse todo lo que pudo. Me puse nervioso y no quise armar un escándalo frente a todos, pero le contesté que no tenía derecho a reclamarme nada. Le dije que no era justo que hablara como si yo me hubiera quedado con algo que le correspondía. Sin embargo, mi tía no se quedó callada. Se dedicó a repetir frente a otros familiares que yo había robado esas cosas, que me las había quedado sin permiso. Esa actitud me lastimó porque yo sabía bien la verdad. Lo que había encontrado fue gracias a aquel sueño que tuve con mi abuelita, y estaba seguro de que era un regalo para mí. Aún así, esa mujer se encargó de regar en la familia esa versión torcida. Algunos me lo mencionaban de manera indirecta, otros lo creían sin siquiera preguntarme. La molestia que tenía hacia mi tía creció tanto que dejé de hablarle por completo. Me parecía injusto que después de todo lo que había hecho todavía quisiera manchar mi nombre. Para mí fue un alivio cortar cualquier comunicación con ella. No tenía sentido discutir con alguien que siempre buscaba aprovecharse y que no conocía el respeto. A pesar de todo eso, yo seguí usando la cadena en momentos importantes. No porque quisiera que otros la vieran, sino porque me hacía sentir cerca de mi viejita. Muchas veces le recé en silencio, como si pudiera escucharme. Le decía que no se preocupara, que yo nunca iba a vender ese oro. No me interesaba el dinero ni lo material. Para mí eran recuerdos que iba a cuidar por siempre, porque me daban fuerza y me recordaban quién había estado conmigo de verdad. El ruido de mi tía fue perdiendo fuerza con el tiempo. La familia siguió su camino y yo me mantuve firme en mi decisión de no darle explicaciones. Pero como mi madre me dijo una vez, el que roba a los difuntos le va mal. La siguiente vez que volvimos a saber de mi tía Erika fue por un hecho inesperado. Una noche se metieron a robar a su casa. Según lo que ella misma contó después, se habían llevado todo el oro que había tomado de la casa de mi abuelita. Cuando nos dieron la noticia sentí una mezcla de sentimientos. Por un lado me dolía porque al final eran recuerdos, cosas que ella había tenido por años y que representaban parte de su vida. En mi interior nunca creí de verdad que se las hubieran robado. Siempre tuve la sospecha de que mi tía las había vendido. Ese suceso fue solo el inicio de una etapa complicada para ella. Tiempo después empezó a enfermarse de los nervios. De repente se alteraba por cualquier cosa y reaccionaba como si todo el mundo estuviera en su contra. Se quejaba de que nadie la entendía, de que todos la querían hacer menos o que le guardaban rencor. Yo escuchaba lo que decían otros familiares y era como si hubiera perdido el control de su propia vida. En esos años mi tía empezó a visitar mucho al doctor. Gastaba dinero en consultas y en tratamientos. Tomaba vitaminas, pastillas para los nervios y otros medicamentos que le recetaban.
Al parecer nada le ayudaba por completo porque sus cambios de ánimo seguían igual. Había días en que se veía tranquila, pero en cualquier momento podía alterarse y terminar discutiendo con alguien. Esa inestabilidad la fue alejando poco a poco de todos. Lo más duro fue ver cómo hasta sus propias hijas se cansaron de ella. Ya no la soportaban porque era difícil convivir con alguien que siempre estaba de mal humor o que creía que todos la atacaban. Yo trataba de no pensar mucho en ella, aunque era imposible no recordar todo lo que había hecho. Pero para mí era claro que nadie puede hacer tanto daño sin que la vida te pase factura. Lo que hizo con las cosas de mi abuelita y con la manera en que me acusó injustamente fue algo que nunca pude perdonarle. Con el paso de los años yo intenté soltar ese rencor. Sabía que no me hacía bien cargar con ese enojo. Lo único que quise guardar conmigo fue aquel sueño en el que mi abuelita me habló. Esa experiencia fue lo que me dio fuerza en medio de tanta injusticia. Siempre que recordaba su voz diciéndome que buscara el regalo, sentía calma. Era como si ese momento me recordara que estaba conmigo, más allá de lo material. Hasta hoy me quedo con esa manifestación en sueños. Fue algo tan claro y tan real que no tengo duda de que vino de ella. Me gusta pensar que ese fue su modo de despedirse, de dejarme algo para recordarla siempre. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas y que así nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Me llamo Miranda y quiero contar algo de cuando yo era joven y recién me había casado. En ese tiempo mi vida giraba alrededor de mi casa y de mi marido, porque él trabajaba en las huertas bajando coco. Era un trabajo duro y peligroso. No usaban ningún tipo de protección y tenían que subirse a las palmas muy altas para tumbarlos. A veces trabajaba solo y otras veces acompañado de otros hombres, pero siempre que lo veía salir le pedía que se cuidara. Solo bastaba un mal paso o un animal venenoso para que todo se complicara. Yo sentía esa preocupación desde que lo acompañé la primera vez y vi lo alto que era todo. Una de mis tareas era llevarle de comer. La hora dependía del turno que le tocara. Si se iba temprano, yo iba como a eso de las 10 de la mañana, y si trabajaba en la tarde, entonces me tocaba salir como a las 4. Ese último horario no me gustaba porque el sol pegaba con fuerza y el calor hacía más pesado el camino. Para llegar a la huerta me hacía como 40 minutos caminando. Por eso siempre me levantaba con tiempo y me organizaba para que la comida estuviera lista. Le preparaba tortillas hechas a mano. Me gustaba que comiera calientito y con sabor de casa. Me ponía mi rebozo y caminaba rápido para que la comida no se enfriara. Aún así me tranquilizaba saber que no era la única que hacía esos recorridos. En varias ocasiones me encontraba con otras mujeres que también llevaban de comer a sus maridos y nos saludábamos de paso. Eso me hacía sentir acompañada. Aunque muchas veces me tocaba ir sola, yo no sentía mayor problema. El camino no era tan peligroso porque casi siempre había claridad. El sol iluminaba todo y yo podía mirar por donde pisaba. Eso me ayudaba a no tropezar ni meter el pie donde no debía. A pesar de que los lugares eran solitarios, también se sentía fresco. El aire corría entre los árboles y eso me daba calma. Había momentos en que de pronto me invadía una incomodidad, como una sensación de que alguien me miraba, pero nunca pasaba nada. Cuando me ocurría eso, lo único que hacía era empezar a rezar. Eso me devolvía la paz y me daba fuerza para seguir. El trabajo en la huerta era constante y pesado. Yo veía cómo los hombres se organizaban para bajar las cargas, pero al final todo dependía de su fuerza y de la costumbre que ya tenían. Mi marido me decía que a veces los cocos caían con tanta fuerza que podían golpear a alguien y dejarlo muy mal. Recuerdo bien que fue una mañana, de esas en que el sol apenas se acomodaba sobre las palmas y todavía había un poco de fresco en el aire. Yo iba caminando como de costumbre con mi canasta cubierta con un trapo, pensando solo en llegar pronto para que mi marido comiera calientito. Tomé el sendero de siempre, el que me quedaba más corto. Aunque había partes donde el monte estaba alto y los árboles hacían sombra,
Esos terrenos estaban encerrados con alambre, pero se veían abandonados, como tantos que había en el pueblo en esos años. Yo iba normal, sin pensar en nada malo, cuando de repente sentí como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro. Por un momento pensé que me había caído un animal, una araña tal vez, y solté la canasta del susto. Me sacudí toda desesperada y hasta me quité el rebozo porque sentía que algo se me había trepado encima. Cuando levanté la mirada lo vi. Estaba del otro lado del alambre, parado entre el monte. Era un hombre joven, más o menos de mi edad, con el cabello largo y muy blanco. Llevaba puesta una camisa como de campesino, pero estaba rota y muy sucia, como si se hubiera arrastrado por la tierra. Encima traía un sombrero de palma igual de maltratado. Lo primero que pensé es que era alguien que venía de paso. A veces había jornaleros que nadie conocía. El hombre se quedó quieto, mirándome sin decir nada. Me incomodó desde el principio porque tenía una mirada muy rara, como vacía, sin brillo. Movía la boca de una manera extraña, como murmurando algo que yo no alcanzaba a escuchar. Sentí un escalofrío, pero en el pueblo siempre nos enseñaron a ser atentos con los demás. Así que por cortesía le pregunté si necesitaba algo. Tardó unos segundos en contestar, como si estuviera pensando qué decir. Luego levantó la vista y con voz calmada me dijo que si no tenía algo de comer para él. Yo me quedé confundida, no esperaba que me hablara. Tenía miedo, no sé explicarlo, pero al mismo tiempo me dio pena decirle que no. Recordé que en la canasta llevaba un mango que había agarrado esa mañana. Lo saqué y se lo extendí por encima del alambre. El hombre lo tomó con la mano y me miró directo. Después sonrió, pero su cara no se iluminó. Era más bien un gesto frío, como forzado. En ese momento levantó el sombrero, como si quisiera agradecerme. Fue ahí cuando vi algo que me hizo sentir que el alma se me salía del cuerpo. Debajo del cabello, en la parte de arriba de su cabeza, tenía 2 cuernos. Eran oscuros y salían de su cráneo, se perdían entre su melena blanca. Mi mente no podía entender lo que estaba viendo. Sentí que el cuerpo me fallaba y solo cerré los ojos con fuerza. Me tapé la cara con las manos y grité como nunca había gritado en mi vida. Cuando abrí los ojos, el hombre ya no estaba. Solo estaba el mango tirado en el suelo, mordido de un lado. La canasta seguía ahí donde la había dejado caer y yo apenas podía respirar. Me obligué a seguir adelante porque no quería quedarme más tiempo en ese lugar. Cada paso me parecía eterno. Iba rezando bajito, pidiéndole a Dios que me protegiera. Miraba hacia todos lados, pensando que el hombre podía salir de nuevo. Nunca supe qué era esa cosa. Los cuernos eran reales, tan claros como el sol que me alumbraba ese día. No era un sueño ni una alucinación. Fue algo que me pasó de frente, a unos cuantos centímetros de mi cara. Cuando llegué con mi marido no pude guardármelo más. Con la voz temblorosa le conté lo que había visto, y los hombres que estaban ahí escucharon atentos. Uno de ellos dijo que mejor fueran a buscar en ese mismo momento. Entre varios caminaron hasta el tramo donde me había detenido. Revisaron por todos lados, entre el monte y hasta más allá del alambre, pero no encontraron nada. Con los días la gente del pueblo se enteró de lo que me había sucedido. Algunos lo tomaron como un simple susto. Otros más ancianos aseguraban que esas criaturas aparecían de vez en cuando para poner a prueba a las personas. Decían que si uno no les tenía miedo y les pedía algo, ellos concedían deseos. Aseguraban que había quien había recibido riquezas, tierras o hasta salud gracias a eso. Si realmente era cierto, perdí la oportunidad de pedirle algo. Pero la verdad es que en ese momento no había espacio para otra cosa que no fuera el miedo. Hasta el día de hoy no pienso en lo que pude haber ganado, sino en lo que viví y en lo cerca que sentí el terror cuando vi esa sonrisa vacía y esos cuernos oscuros. Saludos, mis queridos huéspedes. Los relatos de los abuelos siempre nos llenarán de terror, sobre todo esas experiencias en lugares remotos de la sierra y los pueblos. Les comento que vamos con todo. Estos últimos meses del año estarán llenos de relatos y experiencias aterradoras. Quiero agradecer por todo su apoyo.
Como siempre me siento muy querido por ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus vidas y sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.